buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en DTV, entendiendo todos los temas, poniéndolos en contexto, aquellas cuestiones que se están debatiendo en las comisiones que ustedes ven a través de nuestra pantalla. Tenemos una felicitación que hacerle al diputado Casareto, ya lo hemos hecho, Analía, porque sí, cada vez está... hoy dijo, yo estoy como un conductor de televisión, me hace tiempo, como uno hace habitualmente cuando las cosas por ahí no están, pero bueno, muy bien. Son comisiones que muchas de ellas son largas y con las cuestiones de problemas de conectividad, como le pasó ahí al contador Macón, bueno, es por eso que las personas que está como moderador tiene que hacer nuestro trabajo en definitiva. Así que así estamos, señores. No estoy sola, por supuesto. Vamos primero por la derecha, ¿no? Siempre me olvido. Dani Mosetic. Hola, Dani. Hola, ¿cómo va, Karin? Todo muy bien. Mesa de mujeres, cosa que nos enorgullece también. Analía Argento. Sí, con debate de mujeres esta semana en el Congreso, ojo. Sí, exactamente. Mucha cuestión. Pero lo importante es lo que sucedió el fin de semana. Ni más ni menos que con un DNU del presidente Alberto Fernández declarando servicio esencial a la telefonía, a Internet, a la televisión paga y un decreto que, claro, se tiene que terminar de modificar, se tiene que terminar de legitimar, podemos decir así, claro, con una comisión de trámite legislativo, Analía. Sí, los decretos de los presidentes de la Nación deben ser ratificados por el Congreso. Bien. Alcanza con que una de las dos cámaras le dé su apoyo, sí, para que tenga, digamos, legitimidad y legalidad. Sí. El caso de los rechazos deben ser rechazados por ambas cámaras. Y hoy, en un trámite, podríamos decir, express, Daniel. Para una comisión de 1 hora y 20, creo que sí, a esta altura es express. Sí, y además porque el decreto 690 fue firmado, fue dado a conocer por el presidente de la Nación el viernes a las 8 de la noche y el sábado fue publicado en el boletín oficial. Claro. Y el sábado se comunicó a los diputados y senadores que integran la bicameral de trámite legislativo que hoy debían conectarse en forma remota a la comisión a las 13. Mira. Duró, como decía Daniela, 1 hora 15 minutos porque no fue la oposición. Oposición que se estuvo manifestando el fin de semana en declaraciones periodísticas, y ustedes lo saben, a través de las redes, sobre todo Twitter, que es la red preferida de los políticos argentinos y de otros intelectuales también, entre otras cuestiones. Vamos a ver lo que decía Marcos Clery, el presidente de la comisión. Así, de esta manera, expresaba que la oposición estuviera ausente. Mira. Diputados de Juntos por el Cambio argumentan que impugnan esta reunión porque no fue citada con las 48 horas de anticipación y que el protocolo de la Cámara de Diputados no está vigente. Una simple aclaración. En primer lugar, nosotros en nuestro reglamento establece con claridad que la reunión se cita con 48 horas de anticipación. Esas 48 horas de anticipación, tanto por usos y costumbres y en las versiones taquigráficas y en cada una de las reuniones que estuvimos teniendo en este año y principalmente durante la pandemia, son 48 horas corridas. Tal es así que en las reuniones anteriores, las 4 reuniones anteriores, hemos tenido la situación anticipándonos a la reunión con 48 horas corridas. Y asimismo, aclarar que la Comisión Bicameral de Trámite Permanente Legislativo puede funcionar de forma remota y dictaminar también de forma remota a través de firma digital, validando la identificación de cada uno de los integrantes a través de la VPN, como lo hacen y después lo ha tomado tanto el protocolo de senadores y de la Cámara de Diputados, atento a que la Comisión Bicameral, nuestra Comisión Bicameral, en la versión taquigráfica del 28 de abril, así lo interpretamos el reglamento ante la exposición que le hizo el diputado Pablo González y luego de esa exposición, y por la mayoría de 9 integrantes se avaló esa decisión de poder sesionar de manera remota, de poder dictaminar también de manera remota, tomando como válidos la votación a viva voz, por seña o por firma digital de los dictámenes, y por supuesto todo esto sin necesidad de contemplar el funcionamiento del protocolo, tanto de diputados o de senadores. Tengamos en cuenta esto, que la Comisión Bicameral logró dictámenes antes de que esté vigente el protocolo de la Cámara de Diputados y casi en simultáneo con el dictado del protocolo para el funcionamiento de la Cámara de Senadores, luego del fallo favorable ante la presentación que hizo la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández de Kirchner, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde ese momento
que han habilitado no solo las sesiones remotas, sino también la posibilidad de debatir de manera remota si se cumple con cada uno de los pasos y los protocolos vigentes, y nuestra comisión bicameral así lo ha establecido. La número 2, digamos, de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Bien, ahí lo escuchábamos entonces al diputado Marcos Clery contando cuestiones técnicas, en definitiva, de por qué Juntos por el Cambio estaba ausente. Yo digo oposición, toda la oposición, no, es claro, por el Cambio. El tema es que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está integrado por 8 senadores y 8 diputados nacionales, pero justamente por la oposición solo hay representantes de Juntos por el Cambio, que es la primera mayoría. En esta comisión. Pero haces bien en hacer la aclaración porque hubo 2 invitados, después lo vamos a contar porque hubo alguna situación graciosa. Estuvieron José Luis Ramón del Interbloque Federal y también Romina del Pla de la Izquierda como invitados que tienen voz pero no voto, o sea, pueden opinar pero no votar. El tema es que esta mañana Juntos por el Cambio envió una carta a Marcos Clery, le cuestionaban que la convocatoria haya sido el sábado y no hayan pasado 48 horas hábiles hasta el inicio de la reunión, y también que está caído el protocolo, el reglamento de funcionamiento de la Cámara de Diputados y que entonces no podían sesionar. Como decía Clery recién, en abril se dio esta misma discusión. Y se pudo zanjar perfectamente. Sí, pero también votó en soledad Juntos por el Cambio en ese momento. Lo que pasa es que después retomaron y continuaron. Al oficialismo le alcanza para avanzar con los trámites legislativos porque tiene 9 de los 16 representantes, entonces tiene quórum y mayoría. Por eso decía Clery que avanzaron y hoy están pasando el dictamen. Bueno, tiene una lectura política, tener ya conocer un decreto, primero que se conoció a través de las redes sociales, que el presidente tiró la bomba a través de Twitter, o sea, ya así es como surgió la noticia del tema del DNU. Luego, como dice Analía, a las 20 conocer un DNU tan fuerte es como apurar el tema político, que tenía una intencionalidad. Como todo muy rápido, realmente, donde la discusión, ustedes lo saben, si nos han seguido y si no les contamos, en esta mesa hemos hablado hoy mucho de esta cuestión de que siguen trabajando, se sigue trabajando en las comisiones. Por eso si ustedes ven algún titular en algún portal, diputados, que está paralizadas las sesiones, no, momento, el trabajo se sigue haciendo. Lo que ocurre es que este protocolo que no fue firmado en su momento, claro, puso a Juntos por el Cambio en alerta diciendo, bueno, está bien, sigamos trabajando en comisiones informativas, no habrá dictamen. Por eso claro, esto pero se reúne todo junto, todo rápido. Sí, la Comisión de Trámite Legislativo tiene un reglamento aparte, es lo que afirma Clery, y ese reglamento establece, por ejemplo, que aunque el Congreso no estuviera en sesiones, por ejemplo, en el mes de enero o febrero, que no hubiera sesiones extraordinarias, esta comisión puede sesionar. ¿Por ser comisión de trámites legislativos? Sí, porque por ejemplo, específica. Claro, sí, por tratar de DNU, claro, un presidente que él lo hace en un momento de emergencia, un momento de necesidad. El poder que reglamenta el otro poder, en definitiva. Y por eso ya hay una cuestión de a nivel inconstitucional, porque un más DNU, allá de comisiones de otros temas. Un DNU de delegación de facultades, por ejemplo, requiere un tratamiento de no más de 10 días, o sea, desde el momento en que se firma, el presidente está obligado a enviarlo al Congreso en los siguientes 10 días. Pero esto pasa, ¿pasa con todos los DNU? No, hay diferencias. De ninguna manera, que cuando se refrenda en Congreso puede ser 2 años después, como de hecho pasó. Bueno, el tema de Vicentín vino bastante rápido también. Que el tema analizando de Vicentín fue algo de Macri, que se apuró. El tema de Vicentín, por ejemplo, que fue uno de los DNU más controversiales de los últimos 2 meses. Bueno, eso también se apuró bastante para llegar al Congreso. Acá hay lectura política, entonces. Una cosa es lo que dice el reglamento, cuando se lo sigue a rajatabla, otras algunas excepciones que les conviene a todos, tal vez, porque le conviene al país, en definitiva, y esto no se ve. Sí, el presidente de la Nación está firmando muchos decretos y los está enviando más o menos rápido, porque hay muchos que tienen que ver con la pandemia, ¿no? El tema que vos decías de los decretos de Mauricio Macri es el riesgo que toma un presidente de la Nación cuando no envía en forma inmediata un decreto, porque si cambia la composición de la Cámara, ¿cómo haces después para que te lo refrenden? Claro. Es cierto que el rechazo es necesario que se voten las 2 cámaras, con lo cual, si está repartido el poder, como en este Congreso, un decreto de Macri, como ya ocurrió, puede pasar por el Senado, se lo rechaza y después en diputados pero, queda durmiendo de forma el sueño testimonial, ¿no? Convengamos, analizar un decreto de un presidente que ya fue. No, pero el tema del decreto presidencial que se votó en esta misma bicameral por su rechazo,
para también una resignación presupuestaria que incluía, por ejemplo, las tarifas, la compensación de tarifas a las distribuidoras energéticas, podría ser un problema, porque si lo rechazaran las dos cámaras, hay cuotas que se tienen que pagar. Correcto, que están pendientes. Que están pendientes. Bien. Pero volviendo a este tema de la bicameral que trata el decreto de declaración de servicio esencial de la telefonía celular, internet y demás, bueno, finalmente debatió en soledad, Juntos por el Cambio, con dos invitados de otras fuerzas políticas, el Frente de Todos, perdón, y Juntos por el Cambio está diciendo que esta reunión no es legal. Que esta reunión y el dictamen que salga de esta reunión no es legal porque por estas cuestiones técnicas. En el fondo, Juntos por el Cambio rechaza el contenido del DNU. Porque más allá de que la reunión tuviera lugar el miércoles o que hubiera una renovación protocolar, están en contra. Ahí lo que explicaba Marcos Cleris, que la posibilidad de dar el voto, que puede ser a viva voz, que puede ser por la firma digital, él trataba de explicar cómo son las variantes legales para dar ese dictamen y explicando que queda por afuera de ese protocolo que se está discutiendo acá y que está... Creemos que muy pronto debe ser prorrogado. Estamos en esa discusión en estos días. Es que había dicho Juntos por el Cambio que iban a hacer algunos temas específicos de pandemia y no tenían problemas con el presupuesto, que ya está a punto de entrar. Pero esto, Analía, Dani, si se presenta en el recinto, se levantan y se van, no dan quórum Juntos por el Cambio si se trae este tema aquí. Es que yo creo que lo que va a hacer el oficialismo es que se trate primero en el Senado, donde tienen quórum y mayoría propia, ¿no? Más allá de la protesta que puede que puede hacer Juntos por el Cambio, están participando en las comisiones. La semana pasada lo hicieron en el Senado porque en el Senado está vigente el protocolo. Ahora, ¿cómo se notan las ausencias, no es cierto? Sí, es una foto y ahí es como nosotros que estamos todos los días conectados por Zoom, por motivos familiares, personales. Ves ahí los nombres. Los blancos. Los blancos. Es como que la ausencia, se puede sacar una foto de esa ausencia. Sí, es muy, está bueno muy eso. simbólico. Es muy, bien concreta. Y la decisión política de Juntos por el Cambio fue justamente visibilizar que le sacaban el cuerpo, porque en otras discusiones que hubo reglamentarias lo que hacían era participar en el inicio y después se desconectaban. También dieron debates, pero las cuestiones cuando estaban en desacuerdo con el funcionamiento de una comisión o con el tratamiento de un proyecto, se desconectaban. Hoy directamente es la primera vez que no van, ¿no? Exactamente. Y el Frente de Todos defendiendo la legalidad, y Romina del Pla, que la hemos tenido muchas veces acá, pidió la palabra al revés de lo que diría Juntos por el Cambio para decir que este decreto se queda corto. Está muy bien. Bueno, decreto que en verdad nos obligó a ver cómo se comportan los países del mundo con respecto a esta necesidad. Si uno no está conectado, pierde. En definitiva, pierde oportunidades, pierde ser incluido en una sociedad. Pasó a ser tan importante como tener agua, luz y gas. ¿Pero qué dice la oposición? Agua, luz y gas son servicios esenciales y tenemos que terminar importando, o no termina de haber gas en gran parte del país. Y bueno, siempre tienen, lógicamente, un argumento para desestimar esta cuestión que en el mundo, repito, vuelvo, hay países del primer mundo, de Europa, que lo están tomando de diferentes maneras. Leía Francia, Holanda, Canadá, Finlandia, Estonia, en lo que es América, México, Costa Rica, tomar Internet como servicio esencial. Pero, bueno, Karin, pero acá estuvimos hablando antes, hubo un antecedente acá en Argentina también. Bien, y ahí va el punto importante, porque acá ya se hizo. Exactamente, ya se hizo con la ley de Argentina la digital, que fue aprobada acá en el Congreso a finales de 2014. Bien. Finales de 2014, ahí hubo una transición en el 2015 y a poquitos días de asumir, Macri en el comienzo del 2016, el segundo día de 2016, derogó una parte a través de un DNU, derogó una parte de esa ley. Justo, o sea que acá existió eso. Que determinaba el libre acceso. Primero hubo una derogación de una parte de la ley de medios, que fue gran parte de la campaña y de polémica con Clarín y con todo eso. Y luego el tema de la ley de Argentina Digital, que era esto del servicio público, de todo lo que tiene que ver con la conectividad. Claro. Ya vamos a volver sobre ese tema, pero vamos a retomar el tema por el cual nosotros comenzábamos nuestra emisión. Era al término de la comisión bicameral en la que se está planteando la futura fórmula jubilatoria. Lo tenemos al diputado Ariel Rauschenberger. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo va? Bienvenido. Karin Cohen lo saluda. Buenas tardes, Karin.
¿Todo bien por ahí? Todo muy bien, Ariel. Bueno, escuchábamos a Macón con muchas dificultades, pobre contador, con la tecnología que no lo fue ayudando, pero su exposición dentro de todo fue bastante clara y, por supuesto, a la licenciada María David de Pierpont, que dio unos datos importantísimos acerca de los distintos lugares desde donde poder ver el sistema jubilatorio, ¿no? Los distintos sectores sociales. ¿Qué nos puede decir, diputado? ¿Qué tiene para remarcar de esta comisión? Bueno, en primer lugar, resaltar el trabajo que la comisión está llevando adelante, una comisión creada por la Ley de Solidaridad Social allá por diciembre, que está llevando reuniones todos los lunes, en este caso en la persona de Marcelo Casareto, que es el diputado que preside la comisión y que ha abierto a la misma a las opiniones de especialistas, de expertos, de constitucionalistas, de los distintos sectores, como para poder tener una idea de hacia dónde puede ir nuestro sistema previsional, y en el caso de hoy, con una excelente exposición del equipo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en la persona de Marcos Macón y de María Eugenia, que realmente creo que dieron un informe muy detallado y muy pormenorizado de cómo está la situación del sistema previsional argentino, los requerimientos de financiamiento, los distintos aportes y contribuciones que tiene cada régimen, y en particular el efecto que los regímenes especiales están teniendo sobre nuestro sistema jubilatorio. Y en este sentido, Ariel, entendemos y seguimos de cerca el trabajo de esta comisión, que es una de las primeras que han inaugurado el sistema telemático en lo que son las discusiones, y todas las semanas se fueron encontrando. Y hay una necesidad de que esto a fin de año ya se debata en una sesión. ¿Ustedes creen que van a seguir como los pasos de ahora en más? ¿Cómo serán? Mira, de la manera en que se está llevando adelante la comisión, como te decía, y también vos lo remarcaste, las distintas reuniones semanales que se están llevando adelante virtualmente, pero se están llevando adelante, creo que se está llevando también adelante una serie de exposiciones que abarcan a los distintos actores de la vida, lo que es la seguridad social, como te decía, los constitucionalistas, los expertos. La semana que viene nos va a estar visitando, teniendo participación del sector gremial, o sea, por un lado de los que aportan, y por otro lado tanto la patronal como el trabajador. Y creo que eso nos está dando, por lo menos en este momento, nos está dando una mirada muy amplia, que creo que la idea es nutrirse de la mayor cantidad de información posible, de la mayor cantidad de alternativas posibles, y en función de eso terminar con una legislación que establezca el sistema que justamente la misma Ley de Solidaridad Social nos está encomendando esa tarea, una tarea muy difícil, una tarea ardua, y que bueno, que hay que buscar el equilibrio para que tengamos jubilaciones dignas y por otro lado también un sistema jubilatorio que sea sustentable y sostenible. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Posetic lo saluda. Hoy tuvieron la exposición de Marcos Macón, que es el titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el organismo al que se consulta, digamos, cuánto se puede gastar, si son viables los proyectos de ley del Congreso. Él hace siempre ese estudio de viabilidad y de fondos, ¿no? ¿Qué dijo específicamente sobre el cambio de la fórmula jubilatoria y hacia dónde se podría apuntar para conseguir los fondos, o qué índice se tendría que tener en cuenta como prioritario? Hola, Daniela. ¿Qué tal? En la exposición de Marcos, bueno, del equipo de la Oficina de Presupuesto, quedó claro, digamos, qué déficit están generando hoy los regímenes especiales, excepto los que ya se modificaron, como fueron el Servicio Exterior y el Servicio de Justicia. Creo que ahí se dio un paso, sí, el magistrados y funcionarios judiciales. Creo que ahí dimos un paso muy importante, donde estamos hablando que para el año 2020 el ahorro que se estaría generando sería de 3.179 millones de pesos, en base a las estimaciones que la oficina brindó, y también estableció en cerca de 100.000 millones de pesos el déficit que genera el resto de regímenes, con alguno en particular por ahí que tiene algún superávit. Nos explicó todo el tema que serían las tasas de sustitución, la tasa de cotización, o sea,
la situación particular de cada régimen, diferenciado si estamos hablando de docentes universitarios, docentes no universitarios, todo el tema de de luz y fuerza, o sea, los distintos regímenes que por ahí tienen alguna cuestión especial por también cuestiones de salubridad o por la particularidad del trabajo. Así que en ese sentido creo que fue muy claro, muy importante también el tema en cuanto a cuál es el aporte personal, cuál es el aporte patronal que tiene cada régimen, el promedio, un poco más, un poco menos, pero queda claro cuál es la ecuación, y terminó haciendo una simulación, o sea, a modo de sugerencia, digamos, de ejemplo, de qué significaría, por ejemplo, el tema de incrementar un punto los aportes personales, bueno, o los aportes patronales. O sea, esto siempre, como lo dijo el mismo Macron, como una ejercitación, ¿no? Y acercar a una idea para ver, en definitiva, cuál es el mejor camino. Si el trabajador, digamos, si al trabajador se le quitara un punto más, el empleado que está en blanco, por ejemplo, se le quitara un punto más de lo que viene aportando hasta el momento al sistema previsional, ¿eso sería? Sí, lo que el doctor Macron ejemplificó, ¿cuánto significa un punto de aporte? Claro. Puede ser que sea lo que lo aporte el personal o que lo aporte la patronal o los dos. Eso tendría un tema para analizarlo. Claro. Pero digamos, lo hizo a modo de ejemplo de qué financiamiento significaría. Lo que pasa es que en el caso del Estado, el hecho de que hace un aporte de, por ejemplo, un 1% en los aportes patronales, significa, por un lado, incrementar el gasto que el Estado tiene en ese punto, pero significaría un aporte menos del Tesoro para contribuir al déficit que hoy está teniendo nuestro sistema. De los números que Macron expuso, algo así como el 54% se financia con lo que son aportes y contribuciones, y el resto está financiado por el sistema tributario, o sea que hay una gran dependencia en el sistema previsional de los aportes por fuera del mismo sistema. Diputado, ¿cómo le van? Ali Argento lo saluda. Ahora, ¿es posible, que el empleado aporte 1% más al sistema previsional en este contexto? Y peor aún, las empresas pueden aportar 1% más cuando el propio Estado, en el contexto de pandemia, está haciéndose cargo a través de los ATP de casi la mitad de los salarios de una parte del sector privado. Entiendo que esto va a ser a futuro, pero de todos modos salir de esta situación de pandemia y de crisis creo que le va a llevar mucho tiempo a la Argentina. Sí, por supuesto que en la situación en la cual nos encontramos, ya veníamos muy complicados cuando asume Alberto Fernández la presidencia, y la pandemia complicó muchísimo más la situación, pero acá no estamos hablando, de esto, digamos que fue un comentario, no quiere decir que haya una decisión de que se vaya a producir una medida de este tipo. O sea, creo que fue un comentario y un aporte para entender por ahí la magnitud de lo que significa un punto más o no en lo que es el déficit que hoy está teniendo en nuestro sistema jubilatorio. O sea, creo que fue en ese sentido. También estamos, como decía, en las distintas reuniones, cada expositor hace algún aporte, algún comentario, y lo tomamos de esa manera. O sea, yo creo que coincido contigo que en la situación en la cual se encuentran tanto nuestras empresas, por lo menos las pymes, y los trabajadores, o sea, esa sería no es una medida que está en análisis por el momento. Sí. No, diputado, la estimación en base al trabajo, estamos finalizando el mes de agosto, más o menos, ¿cuándo tendría que estar un esbozo del proyecto como para llegar a fin de año con la ley lista? ¿Tendría que ir en paralelo al presupuesto? ¿Ustedes lo imaginan así? Mira, se ha fijado un itinerario, digamos, un recorrido. Esto lo ha fijado el presidente de la comisión, que creo que se está cumpliendo con los objetivos que se han fijado, en el sentido de que hemos, como les decía, recibido muchas semanalmente exposiciones. Hemos tenido, como les decía, constitucionalistas, también vino personal, los funcionarios de la justicia, porque también es una pata importante de esta ley que nosotros tenemos que lograr primero elaborar y luego llevarla al recinto y sancionarla. Pero hasta ahora, o sea, el presidente ha prorrogado esto. Acordate que en la ley de solidaridad era hasta el 30 de junio, y luego ahora se ha prorrogado hasta diciembre de 2020. Entiendo que en el momento de la presentación del presupuesto o ahí en paralelo
poco después del presupuesto, debiera estar elaborada esa normativa. Hasta ahora nosotros lo que tenemos es, por un lado, las distintas medidas que ha tomado el presidente, que en el caso de los distintos aumentos que se han venido dando por decreto, han superado en 5,5 puntos reales los aumentos que hubiera generado la inflación, que era la fórmula que hoy está suspendida, y esto benefició a más del 85% sí. de los jubilados. Creo que es un dato importante. Ya para septiembre ha dado el aumento del 7,5%, esto va a significar en el año a septiembre el 28,9% de aumento, contra un 15,8% de inflación en los primeros 7 meses, o sea que creo que estamos dando respuesta y cumpliendo con el objetivo que la ley nos encomendó de atender a los sectores más vulnerables desde el punto de vista de la seguridad social. Así que creo que los tiempos están cumpliéndose, digamos, dentro de los objetivos planteados. Diputado, lo cambio de tema. En La Pampa, ¿volvieron a encontrarse las familias con respecto a esta flexibilización de cuarentena? Era un anuncio, pero como es el día a día que uno tiene que seguir en las provincias y en las ciudades más chicas por el avance de la enfermedad, que por eso le pregunto. Mira, Karine, en La Pampa teníamos una situación sanitaria muy buena comparativamente con el resto del país, hasta que se produjo un acto de irresponsabilidad social que motivó un aumento abrupto de los contagios, pero gracias al trabajo del equipo de salud, del gobierno provincial, esto fue rápidamente contenido, focalizado, y a partir de este fin de semana, con la anuencia, por supuesto, del gobierno nacional, nuestro gobernador dictó un decreto por el cual se habilitaron las reuniones familiares de no más de 10 personas, con los protocolos correspondientes, los días sábados, domingos y feriados, así que esta fue una muy buena noticia y también un premio al aporte y al compromiso y a la solidaridad que están teniendo todos los pampeanos con un tema tan delicado como el que estamos atravesando, donde tenemos que cuidar entre todos. Bien, nos alegramos entonces que una provincia tenga la posibilidad de ese tipo de encuentros. Nos dan la esperanza de que pronto va a llegar a todas partes ese encuentro deseado de las familias que tanto los argentinos, los latinos tenemos. Una cortita, aprovechando bueno, los temas importantes acerca del DNU del presidente, de la telefonía celular, de TV Paga, Internet, y estaba leyendo que justamente esos 3 factores importantes económicos fueron los que más denuncias en defensa al consumidor tuvieron el año pasado. Ahora, ¿qué cree usted que va a suceder estando en la Comisión de Defensa al Consumidor? Que de paso le pregunto cuándo se van a reunir y los temas que van a tratar. Si usted cree que estas denuncias de los consumidores van a bajar por el decreto que determina que es un servicio esencial en estos 3 importantes sectores. Bueno, Karine, yo creo que el decreto, el DNU del presidente llega en un momento donde creo que hay una de las mayores concentraciones de los medios, justamente en estos servicios que consideramos correctos y que corresponde, que es políticamente correcto declararlos como servicios esenciales, como servicios públicos. Esto yo ya lo había manifestado, creo que en una oportunidad, no sé si tuve un encuentro con ustedes o con otros del equipo del Diputados TV. Yo había presentado un proyecto de ley para que tengamos una tarifa social de Internet, cierto, telefonía. Diputado. Y en ese sentido, bueno, uno de los puntos era justamente dejar sin efecto el decreto de Macri que había derogado ese carácter y tener una tarifa social. Creo que lo que hace el presidente es una medida justa, una medida muy valiente, porque es enfrentarse a los grandes medios monopólicos, pero creo que es una medida necesaria en el marco de esta pandemia que nos ha impuesto al servicio de Internet como algo totalmente necesario para la vida diaria, y donde no solamente tenemos un servicio que para muchas familias es inaccesible, sino que también tenemos problemas de conectividad. Sí. Vos fíjate, recién en la reunión que tuvimos de la comisión, el doctor Macón tenía problemas para conectarse. Bueno, o sea, esto atraviesa a todos los argentinos, no solamente es de una provincia o de otra. Incluso nosotros por ahí en el interior todavía estamos con mayores problemas de conectividad, tenemos muchas zonas oscuras, así que creo que esto que nuestro presidente ha decretado, creo que es una muy buena medida, que seguramente va a incidir en menores denuncias, porque está pensada justamente para beneficiar a los usuarios, así que entiendo que esto es un avance muy importante, una medida, como te decía, muy valiente, y bueno, espero que
realmente esto, bueno, creo que es una medida que llega a los distintos sectores de la población. Bien, diputado, muchas gracias. ¿Y cuándo se van a reunir Defensa al Consumidor, ya que estamos hablando del tema? ¿Tiene idea y algún temario? Mirá, yo, Karim, soy vocal de la comisión, pero no soy autoridad en el sentido de no hay problema. Presidente, vicesecretario, como para definir el día en que nos reuniremos, pero seguramente este proyecto lo que el presidente ha digamos, dictado, que si bien lo trata la comisión bicameral, pero creo que va por lo menos a despertar la necesidad de una reunión informativa en la comisión acerca de los alcances y del impacto que esto va a tener en millones de usuarios, de consumidores de estos servicios tan importantes. Gracias, diputado, muy amable. Que sigan muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Provincia de La Pampa. Fondo General de Sustentabilidad. El fin de semana pasa tan rápido que fue como ayer, el viernes pasado. Hemos hablado acerca de un proyecto de ley que entra por parte del Poder Ejecutivo en donde se redefinen los alcances de los fondos, del Fondo General de Sustentabilidad, lugar desde donde salía el dinero para pagarle a los jubilados que se habían anotado en la reparación histórica, pero que también eran... había una cuestión interesante en ese proyecto de ley que favorecía a las provincias. Y de esto hablamos ahora. Claro, exactamente. Ahora, la novela está todo interconectado. Sí, exactamente. Primero fue Guado de Pedro, que los convenció. El ministro del Interior venía recibiendo hace mucho tiempo, incluso desde principio de año, desde enero, ya los gobernadores le venían planteando al nuevo gobierno nacional el tema de las deudas. Las deudas que tienen en dólares, las deudas que tienen con ANSES, tienen deudas por todos lados las provincias. Entonces, deudas que se cobraban de alguna manera con dinero menor que entraba como coparticipación. Exactamente. Entonces, desde enero se comenzó a ver cómo se podía solucionar, minimizar esa deuda que las provincias tenían. Vino la pandemia y todo esto, se había creado una mesa para trabajar ese tema. La pandemia tiró todo por el aire y ahora hay que retomar el tema porque la deuda sigue estando. Claro. Entonces, el ministro del Interior recibió a 21 gobernadores, recibió con este sistema que conocemos, algunos en persona y algunos en modalidad remota, para charlar un poco la situación y para charlar con ellos la posibilidad de prorrogarle las deudas que ellos tienen con ANSES durante 45 días. Bien. Los que no tienen deudas con ANSES son Córdoba, Santa Fe y San Luis. Esos tres gobernadores no estuvieron porque no tienen deuda con ANSES. Deben tener... No, el resto de las provincias, ¿todas tienen? Todas tienen deuda con ANSES. ¿Podemos animarnos a decir cuál es la que más adeuda? No sé. No hay problema, no te quería poner, pero puse de chusma. Sí, exactamente. Así que el ministro del Interior reunió a 21 gobernadores que en ese caso se ponen la camiseta de los gobernadores. Seguro. Es así. Más allá, al momento de pedirle plata al gobierno nacional, todos los gobernadores tienen la misma camiseta. Claro que Entonces, lograron algo, lograron una prórroga de 45 días, que a los fines prácticos no es una gran cosa, pero sirve como para ir destrabando este tema. ¿Y qué tiene que ver con el FGS, en definitiva? ¿Y qué les pidió? El ministro del Interior, le pidió a cambio... ya se está quedando sin dinero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar la reparación histórica. Un diputado nos dijo que... Octubre. El diputado misionero, que siempre nos explica todo bien, que yo siempre digo, que nos decía que no era así. Sí, Pastori, claro. Decía que no. Bueno, esa es la explicación que se dio en base a los números que le mostraron a los gobernadores. Correcto. Les dijeron, fue el argumento. Es así, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es de ANSES, es un monto fijo. Bien. Con eso es como una cartera de inversión que se va invirtiendo, pero... Si vos empezás a gastar el capital, llega un momento y vos pagás resultados de juicios, vos vas pagando de ahí, en un momento no tenés más nada. Correcto. Entonces ese fondo, lo que quiere el gobierno es mantenerlo vigente. Saquemos por ahí lo que recibimos de beneficio financiero, pero la base no se toca. Entonces eso es lo que el negocio, porque tiene que ser un cambio por ley, de que lo pague la reparación histórica, pase de ser pagada a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al sistema de jubilaciones y pensiones, el común del Ministerio de Economía. Y parece que los gobernadores dijeron que sí. Así que ahora tenemos en el Congreso ese proyecto que parece que va a destrabar el desacuerdo opositor y con el oficialismo.
Y acaba de haber una reunión. Acaba de haber una reunión. Perdón si me ven distraída. Perfecto. Igual le decimos al diputado Vives que ya se está poniendo bueno esto. Vivero, perdón. Perdón si miro el celular porque es la manera en que uno, mientras está al aire, recibe las imágenes en presidencia, en el Palacio, en presidencia de la Cámara de Diputados, Sergio Massa con Fernanda Raberta, que es la titular de ANSES. Voy a sacar los anteojos de ver de lejos. Estuvieron reunidos también con Cristina Álvarez Rodríguez, que es del bloque del Frente de Todos. Máximo Kirchner. ¿Cómo? Perdón. Número 2 de Máximo Kirchner, exacto, y es la que junta los números y convence a los que hay que convencer. Lisandro Cleri, que es el titular del Fondo de Garantía Social, y estuvieron en forma remota, ellos estuvieron en forma presencial y en forma remota los diputados del Frente de Todos, hablando justamente de este proyecto de ley que recién comentaba Daniela, para llegar probablemente a sesión el próximo jueves, previa reunión de labor parlamentaria donde tienen que acordar que haya reglamento aprobado, por lo menos para que dure 24 horas o 10 horas lo que dure la sesión. Pero que, claro, exactamente. O para el tratamiento de un tema en particular. Claro. Que es lo que pedían. Exactamente. Sí, que se renueve el protocolo para temas particulares. Eso se habló concretos. desde Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tiene al gobernador de Mendoza, tiene al gobernador de Jujuy, está Horacio Rodríguez Larreta, está el gobernador de Corrientes. O sea, están interesados en lograr eso. Y ellos incluso recordaron que fue un planteo que se le realizó al presidente, que el presidente los escuchó. Así que ahora hay acuerdo, en general hay acuerdo para tratar ese tema en la próxima sesión, que de acuerdo a lo que anticipó también Sergio Massa, viene con la ley de la promoción al turismo y el resolver el problema de los gastronómicos, de los hoteles, que están en una situación muy complicada, y de los alquileres comerciales también, que están los comercios están afrontando un difícil momento. Cambiamos de tema. Y tiene que ver con el censo 2020, censo poblacional. Sí, toca en octubre de este año, atravesados por la pandemia y también en medio de una situación muy diferente a lo que fue 10 años antes, sobre todo por la cantidad de tecnología que hoy por hoy nos atraviesa y que cada uno de los sectores puede tener constancia de dónde va el servicio, mensaje, objeto a donde quiera llegar. Quiero decir, hoy puede tener uno un algoritmo que mire y determine a dónde va ese mensaje, como les decía, o a dónde va ese producto, ese servicio o lo que se quiera transmitir. Pero evidentemente y lógicamente se hace necesario que institucionalmente sepamos cuántos somos, quiénes somos y para dónde tienen que ir las políticas públicas. Por eso este censo 2020 se constituyó la comisión. A propósito, lo tenemos al diputado Carlos Vivero, neuquino. ¿Cómo le va, Vivero, diputado? Karin Cohen lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, Karin. Un saludo para ti y para todo el equipo de trabajo. ¿Cómo están? Muy bien, Carlos. Bueno, se ha armado esta comisión. ¿Qué va a suceder? Vamos a hablar de cuestiones generales primero para ir después viendo de qué manera podemos prever un censo este año, si es que se va a hacer. Sí, la verdad que hoy tuvimos la primera reunión de comisión, una reunión que duró casi una hora. Con mucha expectativa, la esperábamos, porque la verdad que el presidente de la comisión, Toti Flores, dilató mucho la convocatoria en un área donde me parece que amerita que haya una agenda legislativa que sea movilizadora y que esté atenta a lo que es el transcurrir de nuestra población y el desarrollo humano de nuestra población, como bien lo describe la comisión. Así que la verdad que una reunión bien operativa, bastante expeditiva y, entre otras cosas, como bien mencionabas vos recién, estuvimos conversando respecto a la situación en la cual nos encontramos camino a lo que va a ser el censo 2020. Así que se ha resuelto convocar a Marco Labaña, el director del INDEC, para que nos comparta un informe sobre cuáles son los avances en términos de la preparación del censo, cuáles son las perspectivas respecto a la posibilidad de realizarlo o a la posibilidad de su postergación, que seguramente será una de las variables que se debe estar analizando, pero concluimos y coincidimos en su mayoría los integrantes de la comisión en convocar a Labaña para dentro de 15 días en principio, así que estamos muy expectantes y con mucha preocupación por el impacto que tendría
la definición en relación a la realización o no del censo. Sí, porque claro, yo lo decía al comienzo, se necesita un censo cuando hay tantos medios por los cuales uno puede saber cuánta gente está o no está, en definitiva, en los padrones, pero evidentemente sí, sobre todo en pandemia, donde hoy por hoy es más fácil encontrar a la gente en su lugar, ¿no? En definitiva. Pero bueno, eso todavía... ¿El censo se sabe que se va a hacer eficiente o están esperando que del INDEC Labaña diseñe o les muestre un marco de realidad para hacer esto? Exactamente. El equipo del INDEC viene elaborando el plan de actividades, viene elaborando todo lo que tiene que ver con la logística. Correcto. Y viene previendo la realización del censo. Se hace. Obviamente que el contexto de pandemia ha modificado y nos obliga de alguna manera a analizar toda la situación. El censo es un elemento absolutamente necesario porque no solamente nos brinda información cuantitativa, sino que fundamentalmente nos brinda información cualitativa respecto a esas áreas de nuestra vida nacional y que obviamente es un elemento central para la planificación de las políticas públicas, para la planificación de las estrategias de desarrollo que se puedan impulsar hacia adelante y sobre todo en un contexto donde yo creo que el censo debe necesariamente incorporar distintas acciones, primero en términos metodológicos con la incorporación de tecnologías. Por eso también hago un paréntesis acá y me parece absolutamente central lo que ha definido el presidente con el decreto 690 en relación al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Será parte de una etapa a construir y además que surgen distintos emergentes, digamos, la situación en materia de políticas de género, en materia de políticas dirigidas a los sectores indígenas. Tener un detalle lo más acabado posible respecto a esta información me parece que nos va a dar elementos importantes para la etapa pública. No, me estaba recordando dónde estábamos parados hace 10 años y creo que todos los que estamos vinculados a la política recordamos dónde estábamos el 27 de octubre del 2010, ¿no es cierto? Y pensando cómo ha cambiado y cómo ha cambiado la conectividad, cómo ha cambiado la política, cómo ha cambiado todo desde ese momento. En ese caso, ustedes empiezan a trabajar entonces a partir de ahora y puede ser que esto se realice en 2021. Les quería preguntar, ¿eso necesita un proyecto de ley? ¿Tiene que pasar por el Congreso o es una decisión ejecutiva que se le da respaldo desde el Congreso? No, es una decisión del Poder Ejecutivo, obviamente, pero nosotros resolvimos ponernos a disposición de las autoridades del INDEC, ponernos a disposición, tener un detalle respecto a lo que se está actuando, respecto a si también en el marco de lo que implica el próximo debate del presupuesto 2021 fuera necesario que el Congreso tenga que intervenir. Lo hemos convocado, como también vamos a, por lo menos lo planteamos hoy, a convocar a distintos funcionarios de distintas áreas del Gobierno Nacional para dialogar sobre temas que tienen que ver con la Comisión. Pero, como bien lo describen ustedes, el censo 2020 es una cuestión central y es una cuestión nodal para cualquier planeamiento y cualquier mirada a futuro que se tenga sobre el país, así que eso predominó en la agenda del día de hoy. Diputado Analía Argento lo saluda, ¿cómo le va? Usted ¿Cómo está, Analía? Bien, acaba de mencionar que es necesario tener información para, por ejemplo, políticas de género. Yo no sé si lo meto en un lío o no, pero está en discusión quién ocupará la banca de Darío Martínez, que asume como secretario de Energía de la Nación. Lo meto en un lío si le pregunto si está a favor de Asunción Miras o de Guillermo Carnaghi. El PJ de la provincia de Neuquén felicitó ya a Carnaghi, que es suplente. Y Asunción Miras está viajando a la ciudad de Buenos Aires, después vamos a hablar de ese tema, porque va a hacer una presentación judicial y está reclamando que esa banca sea para ella, que era la número 2 en la lista de candidatos a diputados nacionales. Miren, es muy buena su pregunta. Se imaginará que es un brete interesante para meterse, ¿no? Yo quiero hacer primero una aclaración. Yo asumí reemplazando un periodo anterior de Darío Martínez. En el 2019 asumí yo y tengo mandato hasta el 2021. En ese momento, la segunda integrante de la lista era Soledad Martínez. Tercero era un compañero de aquí de Neuquén que asumió como intendente y el primer suplente en esa lista era yo. Previo a que, al momento de que Darío presenta su renuncia, el Congreso, la Cámara de Diputados, pide a la Secretaría Electoral el detalle de cómo sería el corrimiento y nosotros con Soledad Martínez
nos sentamos, obviamente que la coyuntura era distinta, porque se daba una situación. Si Soledad asumía de diputada nacional, yo asumía como diputado provincial, o a la inversa. Definimos, no se daba la situación de reemplazo por género, sino que se daba el corrimiento de lista, y por eso terminé yo siendo diputado nacional. Dicho esto, yo hace un ratito también no me consultaban. Acá el diario, el medio regional de mayor tirada en la región, hacía referencia a declaraciones mías que yo no he hecho en ningún momento. Sí voy a esperar primero la definición de la Cámara, porque soy miembro de la Cámara. Me parece que de la misma manera que en ese momento mantuve un criterio de respeto y de no pronunciarme hasta que no me hubiesen tomado juramento o me hubiesen notificado a la Cámara de Diputados respecto a mi asunción, tampoco voy a emitir un juicio de valor respecto a si le corresponde a un compañero o no, porque hay una potestad y hay una facultad de la Cámara de Diputados en cuanto a esa definición. Dicho esto, a mí me parece que el espíritu de la ley de paridad de género es bastante claro. Lo que pasa es que la redacción de la paridad de género, que es lo que de alguna manera viene a saldar el proyecto de ley que han presentado Mara Brauer y Cristina Álvarez Rodríguez, que me parece que es urgente que lo tratemos, viene a saldar esa cuestión de interpretación, porque si no, la determinación de quién tiene que asumir o quién no tiene que asumir termina en manos de la justicia. O sea, entre paréntesis, pareciera que el Poder Judicial termina definiendo la potestad democrática de los ciudadanos. En este sentido, ¿qué pasa en Neuquén? Había dos candidatos titulares y dos suplentes en la lista anterior. Darío era el primer titular y la segunda titular era Asunción Mirastrabalón, y el primer suplente era Guillermo Carnal. Y ahí hay una cuestión de interpretación en la ley. Y yo insisto, el espíritu de la ley es bastante claro. Si se tiende a la paridad, se tiende a la paridad en la composición de la Cámara. Ahora, lo que dice la ley es que habla de los titulares. Digo, hay una cuestión ahí que habría que interpretar y será potestad de quien tenga que definirlo. Me parece que la representación y sobre todo nuestro gobierno, que viene llevando adelante una política en materia de perspectiva de género y de ampliación de derechos y de reconocimiento, debe considerarlo, y será definición de la Cámara de Diputados cuando lo determine a la brevedad, porque afortunadamente creo que vamos a tener sesión el próximo jueves. Claro, la ley dice varón por varón se reemplaza y mujer por mujer, pero usted interpreta entonces que está a favor de las mujeres, hay una contraposición de que de la ley. Hasta que haya mitad y mitad de composición, hasta que haya equidad en el recinto. Yo creo que yo no puedo estar a favor o en contra. Yo lo que tengo que hacer es garantizar el cumplimiento de la ley en mi rol legislativo y el hecho de ser parte de la Cámara. Lo que digo es que la ley dice claramente que el reemplazo deberá ser por género. Claro. No tengo acá el texto, pero hay una parte del texto que se presta a la confusión en el caso de la situación de Neuquén, porque habla de los titulares. Claro, el artículo 164, me va a ayudar con la columna. El artículo 164 dice que por fallecimiento, renuncia, declaración de inhabilidad y demás, deberá reemplazarse por una persona del mismo género, pero que dice que primero debe agotarse la lista de titulares, y esta lista de titulares son dos. Son dos, que eran Darío Martínez y Asunción Miras. Y Asunción Miras, exacto, esos son los dos titulares. Entonces ahí hay una interpretación que podría tomarse desde el punto de vista, bueno, se agotaron los titulares, entonces no se puede cumplir el criterio del recambio por paridad de género, porque la segunda titular es una mujer. Claro, no hay un varón tercero, o sea, si fueran tres, el tercero fuera varón, digamos, no hay interpretación posible. Sería el diputado, candidato a diputado, el que reemplazaría a Martínez, como fue su caso, digamos. Exactamente. De todas maneras, la ley tiene una interpretación. Digamos, la ley, no quiero hablar de la interpretación, la ley tiene un espíritu. Y me parece que nosotros tenemos, por eso valoro y creo que ahí, perdónenme la expresión, pero creo que ahí dormimos un poco en la Cámara, cuando en la presentación de Mara Brauer y de Cristina Álvarez Rodríguez lo que venía era a resolver esta situación, que es un criterio que me parece absolutamente válido y necesario para que tampoco la justicia termine definiendo cuál es la motivación de la voluntad popular. De alguna manera. Bien, igual medio que se puede entender lo que dice el diputado, porque está sí, porque está en un lugar donde tiene que ser definido, en definitiva, pero está hablando incluso como protagonista de un hecho similar, por lo tanto es complejo, pero me gustó eso del espíritu de la ley. ¿Para qué está? ¿Para qué se hizo? No estamos frente a un machirulo, eso queda 100% claro. Bueno, está muy bien, diputado. El cartel. Y me parece bien la aclaración, después voy a bajarla y la voy a compartir en mis redes, porque en el diario
en el Clarín de la Región me ponen declaraciones mías que yo no he manifestado en ningún lado. Ponga en Twitter que enseguida le cítenos a nosotros y que cite que lo dijo en DTV, claro. Gracias. ¿no? Ante la pregunta, le voy a decir una cosa, ante la pregunta de una oriunda de Cinco Saltos, que es ciudad vecina a Neuquén. Ojo. Aclaremos todo. Muy bien. Vivero, guarda con Argento que acá tiene la provincia estampada. Le mandó un cariño. Estamos complicados en Cinco Saltos. Sí, porque porque el diputado es vecino, digo, es de Neuquén y en la provincia de Río Negro se volvió fase 1 y entonces anoche hubo una protesta terrible. Protesta muy fuerte en todo el Alto Valle de Catriel hasta Regina, ¿no? Catriel, Cinco Saltos, Ayer, pero están en fase 1, la protesta Roca. no dobló la decisión del gobierno, del gobernador. Está conversando con los intendentes la gobernadora Arabela Carreras, no sé si... Es que el problema es que el hospital más importante de esa región, General Roca, ya no dispone de más camas de terapia intensiva. Por eso es que un colapso. No. Es que ya los hospitales estaban complicados antes, digo, así como la situación económica estaba difícil. ¿Cuánto separan las localidades? Le estoy preguntando, diputado. Y, por ejemplo, de Neuquén estamos a 20 kilómetros, nada más. De Centenarios cruzar un puente. Digo, para nosotros es la región del Comahue. Es el patio de casa. Claro. No es otra provincia. Entre General Roca y Plotier viven 740.000 personas. Claro. Es muy ridículo e ilógico muchas veces que se quieran hacer políticas distintas en un lugar donde hay tanta gente y es tan chico, por más que pertenezcan a distritos diferentes. Diputado, ha sido usted muy amable y didáctico. Vaya nomás, desmienta lo que tiene que desmentir, que acá se le entendió lo que dijo. Gracias. Voy a desmentir y solamente quiero decir una sola cosa. Diga. El jueves estamos sesionando, vamos a invitar a los diputados de Juntos por el No Cambio para que participen, porque los temas que vamos a tratar son realmente importantes. Fondo de Garantía de Sustentabilidad, refinanciación de deudas provinciales, ley de reactivación turística y protección de la pesca en el mar argentino. Vamos a trabajar. Saludos. El nombre me lo cambió, pero bueno. Metió chicana. Juntos por el Cambio. Gracias, diputado. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, hay de todo, todos los temas, sobre todo. Sí, ¿no? y me encantó la cuestión geográfica que has demarcado, Ana, porque es cierto y es interesante también ver de qué forma, ¿no? Se manejan a veces las cosas entre un distrito y otro cuando hay un problema tan grave. Sí, me enteré de esas bloqueos que hicieron, están... Es que cómo no uno no va a estar mal, pero cuando te das cuenta que el único hospital que está cerca está ya absolutamente colapsado, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué pensás? ¿Qué si le toca a tu hijo, a tu padre, a tu abuelo, a vos? Y no te pueden poner el respirador porque nadie sabe cómo le puede tocar. Dios quiera que no, pero nadie sabe y lo sabemos muy bien todos, porque todos estamos conociendo gente muy querida que o no le pasó nada, afortunadamente, o perdió a un ser muy, muy querido. Vamos a hablar de otro tema, que es el trabajo, en definitiva, como un convenio del que hablábamos hace muy poquito, también la semana pasada, un tema que ya corten el aire, chicos, estaba muy frío ya. Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Lo veníamos hablando y esto realmente es algo que va a sentar precedentes en muchos sentidos. Y lo importante, nos explicaban varios diputados que estuvimos hablando la semana pasada, de que realmente uno pueda tener este tipo de declaraciones mundiales, en definitiva, porque esto es de la Organización Internacional, para después ser aplicadas y después se puedan ser incluso material para el mejoramiento de leyes ya existentes. Ni que hablar sobre todo con el tema de violencia, ¿no? La violencia de género que se está hablando hoy tanto. En este caso es una violencia y acoso en el mundo del trabajo. ¿Lo tenemos al diputado? Ya está el diputado Medina del PRO Buenos Aires. ¿Cómo va, Martín? Karin Cohen lo saluda. Hola, Karin, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Un saludo ahí a todos en la... Claro que sí. ¿Por qué es importante este convenio que se ha ratificado por el Congreso de la Nación? Porque la ratificación de los convenios de la OIT lo que hace que nos pone como país comprometidos con una política que, digamos, que sugiere la Organización Internacional del Trabajo para que se adopten medidas, en este caso, todo lo que tiene que ver con el acoso laboral, la protección de la mujer en el mundo del trabajo. Yo siempre, en las cuestiones de género, me gusta decir que a veces los hombres también lo pueden sufrir, pero en el mundo del trabajo la mujer se encuentra en una debilidad muchas veces muy grande
Y esto también, ojalá que sea adoptado por todos los sindicatos en la Argentina, que muchas veces no prestan la representación que deben tener las mujeres. Lo vemos que la mayoría de los dirigentes sindicales son hombres, y en el mundo sindical se maneja mucho la mujer en una debilidad muy, muy grande, y que no son defendidas muchas veces como deben ser por los representantes sindicales. Las leyes que están ahora al respecto, la ley del trabajo, ¿tiene artículos que puedan ser modificados o será necesaria un nuevo abordaje sobre esta situación? Tengo entendido que este convenio extiende, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, el lugar de trabajo a través del WhatsApp, que ahí, bueno, hoy por hoy es un incendio los WhatsApp en el mundo laboral, sobre todo estando con esta pandemia. Este convenio, ya el WhatsApp es un lugar del trabajo, entonces uno puede hacer las presentaciones correspondientes a la justicia. Pero vuelvo a la pregunta, a la ratificación de este convenio en el Congreso, cuando se haga, ¿va a abrir la puerta a que se vea con más atención las leyes que hay? A ver, yo soy de una postura que creo que la ley de contratos de trabajo y la legislación laboral en Argentina necesita una modernización urgente. Bien. Si no, estamos fuera de cómo funciona el mundo. Ahora, en el caso en particular, no, con la ratificación del convenio y cómo funciona la justicia laboral en Argentina, todo lo que corresponde al acoso laboral está bastante saldado. Cómo puede funcionar. Hay que mejorar, cómo funcionan las instituciones en realidad. Pero sí, con las mujeres y en la legislación laboral tenemos una cuenta pendiente que es, y yo presenté un proyecto en su momento y se trabajó en la comisión, pero luego no se pudo avanzar, que es con la paridad salarial. La mayor injusticia que tienen las mujeres es en la carrera laboral. 30 menos, 30% menos. Desde su inicio, 30% menos. Mínimo. Pero lo más importante también es en el desarrollo de la carrera laboral. No solamente hablar de la cuestión económica, que es muy grave, sino de que la mujer se pueda desarrollar en plenitud. El famoso techo de cristal es muy importante que lo podamos abordar rápidamente, y que tiene que ver con también modernizar la legislación. Lo interesante de esto también, este convenio reconoce la violencia laboral, el impacto de la violencia de la casa en el ámbito laboral, que esto sí que es absolutamente novedoso. De una mujer que esté sufriendo las consecuencias de la violencia doméstica, que en el trabajo pueda ser considerado y no visto como algo que, bueno, le corresponde a su esfera privada. Esto es totalmente interesante. Mira, y respecto a esto, es importante que rápidamente desde el Congreso podamos abordar la modificación de las licencias especiales. Sí. Tenemos una deuda en modernizarlas, y ya sea para mujeres como para hombres. La licencia por paternidad se tiene que mejorar. Es injusto para los hombres que cuando somos padres rápidamente tenemos que volver al trabajo. Claro que sí. Y también que una mujer, cuando sufre violencia en su hogar, tenga la protección también desde el mundo laboral y no tenga la presión de tener que volver al trabajo porque te querés ir de tu casa, pero no podés porque necesitas ir a laburar y no podés dedicar el tiempo de ir a hacer las denuncias, a los tratamientes que tenés que hacer para hacerte fuerte y llevar adelante y enfrentar esa situación. Ni que hablar de padres adoptantes, ni que hablar de padres del mismo sexo, que en los trabajos no reconocen que tenga que tomarse licencia por una cuestión o de género o de filiación. Bueno, hay muchas cuestiones. ¿Sí? Diputado Analía Argento lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Analía. Para que la gente entienda en forma práctica, este convenio ya fue votado en el Senado. Al votarlo el próximo jueves en la Cámara de Diputados tendría rango de ley. Esto significa que todo lo que está en este convenio pasa a ser una ley, que está por encima del resto de las leyes y que, ante cualquier inconveniente, esto es lo que nos rige. En cuestiones prácticas... Exacto, disculpa, justo te interrumpí. Claramente, la interpretación que haces es la correcta. Tiene un rango los convenios internacionales, tiene
tienen un rango donde a la hora de actuar la justicia laboral, digo, porque las cuestiones de acoso laboral y todas estas recomendaciones que hace la OIT, a la hora de una interpretación de un juez laboral, puede, digamos, regirse por lo que establece este convenio de la OIT. Claro. O sea, yo mujer voy a un abogado, voy a la justicia y esto es lo que me ampara. Exacto, digo, como se puede citar jurisprudencia, se puede citar también, ante la ausencia en la ley de contratos de trabajo, se puede citar el convenio 190. Perfecto. Diputado, a ver cómo le hago la pregunta acerca de la comisión que avaló el dictamen, el decreto del presidente de los servicios esenciales, de internet, telefonía, TV paga. ¿Qué va a hacer Juntos por el Cambio con esta situación? Y la otra pregunta que se desprende es, ¿se cree, o al menos por lo que se ve en distintas declaraciones, que no debería ser un servicio esencial o que sí debería ser con alcances? ¿O qué es lo que está mal en esto que no se presentaron para esta comisión? Lo que no se puede hacer es por un decreto tratar de presionar, digo, ya que en los últimos días se habla de las presiones que pueden ejercer los grupos mediáticos, desde el Estado presionar a los grupos mediáticos. Digo, esto es un decreto que va con un mensaje para una empresa en particular y parece que el gobierno y el presidente no aprende de los hechos históricos e insisten, y el oficialismo tiene una cuestión ya personal con un grupo en particular y provoca con este decreto reavivar, más allá que la regulación de los servicios públicos y de las telecomunicaciones. En la Argentina está muy regulado. Digo, hoy no viene cualquiera a poner una empresa de telefonía celular en la Argentina. Pero no invierten en los lugares donde... Pero por ahí, diputado, disculpe que lo interrumpa. No están invirtiendo en lugares donde sabemos perfectamente que hay una brecha inmensa de los que pueden conectarse y los que no. Ni que hablar de familias que tienen un teléfono nada más y le falla la internet o no tiene más datos cuando los padres fueron a trabajar, por ejemplo, y el chico tiene que hacer la tarea y no la puede hacer. De ese tipo de cuestiones entiendo que es el espíritu de considerar como servicio esencial. Sacando la cuestión que usted me dice, que está muy bien que lo haya dicho, de ir contra una empresa, su apreciación. Pero, ¿qué ocurre con el servicio? ¿Y qué ocurre con las desigualdades de este país? Sí. Para eso está el Congreso de la Nación. Digo, sería mucho más válido, a lo que todos coincidimos. Digo, yo si esta nota la tendría que estar haciendo en mi casa, en la ciudad de San Vicente, no la podría hacer porque no tengo internet. Mire. Yo tengo que ir al pueblo para comunicarme, claro. Y a mi empresa de telefonía celular ya le hice el requerimiento, hasta ofrecí mi terreno por si quieren instalar gratuitamente una antena. No. Mire, y si no pudo hacerlo en el gobierno anterior. Digo, complicado. De mis vecinos. Y la realidad es que el Congreso está para que salgan estas cuestiones que tienen que ver con el bien de la comunidad. Ahora, cuando lo hacemos por decreto de necesidad y urgencia, permítame, Cari, creer de que hay algo de fondo. Yo estoy convencido de que acá hay otra cosa, y que no solamente es tratar de, como vos decías muy bien, muchas veces no hay cobertura en muchos lados y que hay que tener una regulación por ahí un poco más fuerte. Se entiende. Y por ley entonces, porque Julio Cobos, que es de Juntos por el Cambio, el senador viene presentando un proyecto desde el 2013 e insistió en el 2015 para que Internet y demás sean considerados servicios esenciales. ¿Por ley podría ser? Digo, se tiene que discutir. Yo hoy no te digo, mi bloque votaría una ley. Yo lo que creo es que debería ir por el Congreso, y el oficialismo, en las buenas intenciones, debería tratar de que vaya por el Congreso de la Nación y que lo podamos discutir en el Congreso y no por un decreto. Perfecto. Por eso me permito creer de que hay alguna suspicacia en este decreto. Bien, gracias, diputado. Muchas gracias. Muy amable por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Que siga muy bien. Muchas gracias. Que se fue al pueblo. pueblo. ¿Podemos volver a hablar? Se fue al pueblo por nosotros. Claro. Entonces, me quedé pensando en San Vicente, ¿no? Hermosa localidad San Vicente. Mirá. Acá nomás. Cerca, claro. O habrá tenido alguna comisión. Qué bronca que te da cuando te dicen esas cosas, ¿no? Porque ¿dónde queda?
Cerca. Acá nomás. Sí, en el conurbano. Tiene que ir Cordón, al pueblo, a la claro. Plaza del Pueblo, como tantas provincias, como tantas localidades que tienen que ir a la Plaza del Pueblo para conectarse. Bueno, Yo, pero o sea, lo que vos decías, Karin, hay en la ciudad de Buenos Aires, digo que si hay un lugar donde atiende Dios, como se dice, es en esta ciudad. Horacio Rodríguez Larreta estaba impulsando la reapertura de algunas escuelas porque hay muchos chicos que en esta ciudad, la no capital están del país, yendo, no tienen conectividad. Ni que hablar que junto con el gobierno pasado, uno de los pilares cuando empezaban cada gobierno tiene sus propios cuestiones concretas que se hicieron, sus obras. Uno de los pilares era eso, era la conectividad, era la banda ancha. Recuerdo estar informando acerca de eso permanentemente, porque sí, se ha hecho un trabajo muy enorme en lo que tiene que ver con conectar a ciertos lugares. No alcanza, señores, no alcanza. Lo que vos decías, yo que soy del interior, me lo dicen mucho, mi hermana trabaja secretaria en un colegio, la cantidad de gente que gasta fortunas en datos. Claro, de datos. En datos, porque toda la familia se tiene que conectar para el trabajo, o los hijos para hacer la tarea. Esa cuestión. O los docentes. Después vamos a hablar de los alcances, ¿no? De este DNU, bien exactamente. Nos vamos a ir enterando, pero estaría bueno poder entenderlo un poco mejor. Hablamos de vuelta de esta banca, porque es complejo. Es complejo esta situación que se da de discusión dentro de un mismo signo político para ver quién reemplaza a quién. Que lo pusiste a Vivero. Vivero estaba muy incómodo, estaba incómodo, pero pudimos. Sí. Yo Sacarle, creo que sí, sabemos, el espíritu de la ley, de que paridad de género en un caso que se está dando ahora. Hay dos cuestiones, a ver, porque ya hubo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, varias discusiones. Sí. Una situación es la que se presenta cuando la banca corresponde a alguien que fue elegido en la última elección. Y otra es cuando se trata de diputados elegidos 2 años atrás, o sea, 2 años y medio atrás. Sería 2017 no había ley de paridad de género, 2019 sí. Pero ¿por qué no se considera, y esto es una pregunta de ignorante total, ¿por qué no se considera que una vez que se hace la ley... No es retroactiva. No es retroactiva. La conformación de las listas vos conformás la lista en base a la ley vigente. Bien. Entonces, ya una vez ya no puedo decir. Gracias, fue en diciembre la ley de cupo, o sea, muy poquito después de las elecciones. Pero ya por eso se están dando claro. estos casos que no se van a dar en los próximos. Por eso a Daniel Scioli... Ya se corta acá con este grupo que ya termina exactamente, Daniel su bancada ahora. Claro, a Daniel Scioli lo reemplazó una mujer, Claudia Bernaza, que integraba la lista del 2017, previo, como decía Daniela, a la ley que salió entre gallos y medianoche, porque ahí la apuraron, ¿no? Bien. Quienes integraron las listas del 2019 están abarcados por la ley de paridad de género, que indica que cuando se va un hombre porque renuncia o lo que sea, lo reemplaza el hombre siguiente, que no es porque como las listas están conformadas 1 a 1, si el primero de la lista es un hombre, la segunda es una mujer, el tercero es un hombre, a la inversa, si una mujer es la número 1 en la lista, después sigue un varón y así se intercalan 1 a 1. Entonces nunca el que te reemplaza es el que sigue, sino que se lo saltean y sigue el otro, por una cuestión de género. Por una cuestión de género. Ahora. ¿Qué pasa cuando no hay un tercero? Claro, acá no hay un tercero. Bien. Entonces, Asunción Miras era la segunda después de Darío Martínez. Darío Martínez se va y ella dice que le corresponde a ella, y la acompañan en el reclamo muchas dirigentes políticas de todo el país, digo Malena Galmarini, Marcela Durrié, diputadas nacionales que están diciendo lo que decía recién el diputado, que el espíritu de la ley es uno y uno en las listas para llegar al ideal de que en el recinto haya mitad de varones y mitad de mujeres. Porque si no, nunca se va a poder llegar con la otra cuenta. Ahora los varones reclaman. ¿Qué? Reclaman que le toca a un varón. Es el hombre mundo por ha sido hombre. de ustedes. Salvo los como el diputado. No, muy bien, vive. Y ahí Asunción Miras está viajando a la ciudad de Buenos Aires porque dicen que varias dirigentas importantes a nivel nacional le dijeron que venga a dar la batalla acá, que es una batalla judicial y mediática, ¿no? Y está bien. No, iba a hacer un comentario, menos mal que no lo hice. Bueno, porque porque es autocensura, porque tengo que ser correcta en este lugar. Señores, se nota cuando hay tornillos debajo del asiento. Movida, ¿sí? claro. Se nota. Igual yo te voy a contar algo. Me mata, te vas a la nota con el diputado que suma. Yo te voy a contar otro secreto.
Porque acá también, atrás, hay peleas políticas distintas. Claro, claro, porque parate, están todos en el mismo espacio, pero no son todos en el mismo espacio. Porque hubo un acuerdo político en casi todo el país el año pasado para que haya listas de unidad. Entonces, por ejemplo, en la candidatura a gobernador de la provincia de Neuquén, Darío Martínez, que quería ser candidato a gobernador, que ahora va a ser secretario de Energía, cedió su lugar para evitar la interna y fue el compañero de fórmula de Ramón Río Seco, que es muy kirchnerista y que está padrinando a Asunción Miras. Entonces, es un árbol genealógico esto. Asunción, además de ser mujer y de tener el apoyo de muchas mujeres, tiene el apoyo de Ramón Río Seco, tiene el apoyo de Oscar Parrilli, que es senador nacional. ¿Y leal a quién? A la vicepresidenta de la Nación. Señores, señores, Mara Brauer está con todos nosotros también. Diputada, cuéntenos, por favor, ¿cómo leemos esta situación? Porque políticamente hablando es un embrollo. Y técnicamente también. ¿Qué tal, Karin? La saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bien. Por eso lo primero que digo es que las leyes, como los pingos, se ven en la cancha. Muy bien. Claramente. Cristina Álvarez Rodríguez, por su lado, siempre en comunicación, por supuesto, con el bloque, y yo por el otro, hemos presentado 2 proyectos de ley para mejorar la ley de paridad, que apenas se empezó a aplicar, nos dimos cuenta que tiene muchas falencias para cumplir su objetivo y muchos puntos grises que generan estos inconvenientes, porque el Código Electoral no tiene que regirse por vínculos políticos, esa rosca en el cierre de lista. Claro. Una vez que se votó, el elector es el soberano, ¿no? Exacto. Entonces, y que nos cuente, ¿qué tal? Daniela Mosetti, que nos cuente qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que apuntan a mejorar con ese proyecto para que no sea la justicia la que tenga que decidir sobre quién asume en el Poder Legislativo. Bueno, por un lado que este proyecto se hizo en el marco de algo que está en nuestra Constitución, que son las acciones afirmativas. Es para favorecer a un grupo que está desfavorecido, ¿no? Para mejorar las condiciones, en este caso de ingreso, de las mujeres que históricamente fuimos relegadas. Si no hubiera habido estas leyes de acción positiva, nosotros todavía estaríamos como estuvimos desde el 51, cuando Evita propuso a las primeras legisladores, hasta la ley de cupo, no superando el 20%. Y quedó demostrado que no tiene que ver con capacidades, sino con posibilidades. Y la ley de paridad lo que buscó, bueno, es ya no un cupo, que las mujeres tengamos el piso del 30%, sino que estemos en igualdad de condiciones con los varones en las listas. Pero ¿qué pasa? Ese es algo que los docentes siempre les explicamos, ¿no? No se puede tratar como iguales a aquellos que no lo son. Entonces, ¿qué demostró la ley de paridad? Que por más que las listas fueron conformadas de uno y una, varón-mujer, mujer-varón, si nos encontramos que en la conformación de las listas el 83% están encabezadas por varones, ya es un problema. Claro. Ya arrancamos de una base que si hay uno solo electo, ya es el hombre, en cualquier caso, exactamente. Como pasó en Neuquén, que ingresó Darío Martínez. Es lo que pasó en Neuquén. En Neuquén, en las elecciones del 2019, se lo votaban 2 diputados. Entró uno de una lista del Frente de Todos. Y el otro hombre titular de la otra lista. O sea que, perdón, Analía Argento la saluda. O sea que ya sabemos que la segunda, si la opción es que entra uno solo, ya sabemos que la segunda está puesta nada más que para cumplir. No quiero decir claro, que yo hago el chiste, para exagerar. Se mueren todos los varones de Neuquén y no entra la segunda mujer. ¿Se entiende? Ahora, perdón, yo voy a ser mala. Yo voy a ser mala. Chiste negro. Catastrófico, pero no, está bien. Se entiende. No los de la lista, los de toda la provincia. Sí, claro. Sí, se entiende. Yo le hago una pregunta al revés, anti nuestro género. Si el número 1 hubiera sido una mujer y renuncia porque la eligen secretaria de Energía y el 2 es varón, ¿estaríamos aceptando que asuma la suplente, que sería la primera en la lista de suplentes? ¿O estaríamos diciendo que corresponde al varón? Como dice el general, la única verdad es la realidad, y resulta que el 92% de los que se van no son mujeres, son varones. Claro, porque el presidente también llama varones. Y porque el poder es masculino. Claro. Miren las fotos.
Si hubo que hacer una resolución para que las reuniones en presidencia tengan un cupo de género, porque todas las reuniones del poder real las vemos que están conformadas por varones. Ahora, entonces, encabezan la lista los varones y los que se van son varones. Y como es una ley, y ahí te contesto porque no eludo tu pregunta, como es una ley que busca de afirmación positiva, en el caso de mujer, sí veríamos correcto, porque la ley se pensó para eso, para favorecer el ingreso de mujeres, no perjudicarlos. Claro, y discriminación positiva Neuquén, sería. Afirmación positiva, sí. Claro. De hecho, Neuquén tiene 5 diputados, 4 varones y 1 mujer. Porque en esta elección de 2 entraron 2 varones. Claro. En la del 2017 se elegían 3. Entonces, como entraron 2 varones y 1 mujer. Claro, y como es un año se eligen 3 y un año se eligen 2, el número va a ser 4 y 1 para siempre, con estas condiciones. En estas condiciones, sí. Claro. Entonces es una ley que busca el ingreso de las mujeres en condiciones de paridad. Entonces, por eso proponemos la modificación de la ley, que es una ley que, como todas estas leyes, tenemos que tener el objetivo que alguna vez no sea necesario aplicarla. Claro. En el caso del proyecto que yo presenté, yo lo que propongo es una cláusula transitoria hasta el 2051. Bien. Y elegí la fecha del 2051 cuando se cumplan los 100 años del voto femenino. Claro. Cierto, porque nosotros tenemos 200 años de prevalencia de varones, ahora con una ley de paridad sigue habiendo prevalencia de varones, bueno, damos un plazo que es simbólico de 31 años, digamos, para que esto se empareje. Elegí una fecha simbólica. Pero, ¿y qué digo? Que si se va un varón, en esta cláusula transitoria, entre el que siga de la lista, independientemente que sea varón o mujer. Puede ser un varón o puede ser una mujer. Pero el que siga de la lista. Bien. Eso es lo que yo estoy proponiendo, hasta que logremos, que la sociedad está avanzando, que el poder sea igualitario. Yo lo entiendo muy bien, mis compañeras mejor todavía, todo un sector de la sociedad que está avanzando y mucho también, pero hay otro, y vos lo sabés muy bien, que cuesta todavía. Entonces hablan de méritos, hablan de otras cuestiones, de por qué el ejemplo de presidencia de las fotos, por qué tienen que poner una mujer si no estuvo, por qué tiene que ser obligado, porque yo escucho, lógicamente, pero quiero que vos, diputada, lo puedas explicar. ¿Por qué es necesario que en la foto esté la mujer y seguir insistiendo en este tipo de cuestiones, muchas veces más testimoniales, con el poder del testimonio que, qué sé yo, que lo concreto, que se va a ir viendo a lo largo de la vida cuando una mujer sea directora del hospital, siendo ahora que somos el 60% de la matrícula de medicina en la UBA? ¿No? Ahí se va a ver. A ver. Porque, miren, en la ciencia se ve clarísimo. Si vos ves los investigadores del CONICET y los científicos, mayoritariamente son mujeres. Sí. Ahora ves, en los cargos de jerarquía dentro del sistema científico aparecen los varones. Sí. O sea, en las universidades, en las bases, están las mujeres. O si somos las más capacitadas en la ciencia, en el trabajo, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a donde se debate el poder no estamos. Y en el caso de la política, ¿no? Usted dice, digamos, ustedes no, digo, la gente que dice meritocracia, yo le pregunto, porque antes de la ley de cupo había un 15% de mujeres. Entonces, elijamos al azar del bloque cualquiera que ustedes quieran, el 15%. Y te pregunto por los nombres de las demás. ¿A vos te parece que, no sé, Cristina Álvarez Rodríguez, Daniela Villar, Mayra Mendoza, todas las mujeres que accedimos, Juliana Di Tulio en su momento, hace 10 años no teníamos la capacidad?
No teníamos el mérito. ¿Qué cambió? Lo único que cambió es que nos ayudaron a entrar, porque nuestras capacidades eran lo mismo. O las mujeres genéticamente éramos más tontas hace 10 años y ahora lo dejamos de ser. No, lo que nos ayudó son estas leyes afirmativas. Bien. Si no, no podemos entrar. Hay un punto donde ¿por qué antes no entrábamos? Claro. Es decir, las mujeres de antes de la ley de paridad éramos tontas, las mujeres de antes de la ley de cupo éramos tontas, y sin embargo no entrábamos. Bien. Y somos las mismas. Yo tengo edad para haber entrado también en esa época y no entré nunca. Tuvo que aparecer estas leyes para poder, porque las listas se cierran en lugares que son estrictamente masculinos. Claro, yo veía hoy Marcela Durrie, ex diputada nacional, que apoyaba públicamente a Asunción Miras en las redes sociales y recordaba, ¿no? Porque cuántas batallas dieron en soledad a algunas legisladoras, ¿no? En su momento. Claro, y aparte ustedes ven ahora el Congreso y está lleno de mujeres súper capaces que presiden comisiones, que dan debates en el oficialismo y en la oposición, debates excelentes, sólidos, y antes no entraban. Acuérdense el Congreso de los 90. Sí, claro. Diputada, eso hace nada. O sea, pero le quería mucho. consultar, no hay forma legal de regular eso de las cabezas de lista, porque ya sería ir por ahí contra partido por partido, Sí. eso ya es difícil, ¿no es cierto? No, eso es imposible. Eso es imposible. Entonces lo que hay que hacer es mejorar la ley para que la dinámica sea más justa. Bien. No es que yo digo que todas las... Por ejemplo, Cristina Álvarez Rodríguez dice que ella plantea, en la ley de ella, que también es interesante, en el proyecto, ¿no?, de reforma, es que hasta que el Congreso no sea paritario, Claro. congelamos la foto. Pero Como ¿cómo? encabezaron varones, entraron 60% de varones y 40% mujeres. Entonces, ¿qué dice Cristina? Los reemplazos, que sean todas mujeres hasta Claro. llegar al 50-50. Claro. Hay distintas fórmulas. Bien. Como no podés, obviamente, porque bueno, podés obligar a un partido que Muy encabece bien. uno u otro. Muy bien. Gracias, Mara. Excelente. Como siempre, un placer Bueno. escucharla, diputada. Gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, mientras tanto, Miras Trabalón está viniendo para acá para presentarse ante la justicia. Ahora veremos la justicia, Claro. qué es lo que dice. ¿Cómo se resuelve? O Bien. si se resuelve con un acuerdo político. ¿Qué lo dice? No sé. Señores, hasta aquí el periodismo en el Congreso. En este segmento informativo se quedan con Eduardo Serenelini y toda la información, lo que pasa en la Cámara Baja. Chau, hasta mañana.